En primer lugar, recordar que el diagnóstico de neuritis óptica se basa en una serie de síntomas que luego comentaremos, pero que hay una incidencia al sobrediagnóstico. Este sobrediagnóstico se basa en que no hacemos bien las cosas, sino que no tenemos en cuenta bien la historia clínica, la forma de presentación, que generalmente es aguda o subaguda, la presentación unilateral, generalmente unilateral en la forma típica, el dolor al movimiento, que suele preceder a la pérdida visual en las formas típicas, si hay o no síntomas asociados, la evolución y los antecedentes personales. Y en la exploración hay que tener en cuenta que hay que realizar una exploración completa, incluyendo agudeza visual, valoración pupilar, para ver si hay defecto pupilar aferente relativo o no, realizar el test de colores, una campimetría computerizada si es posible, una tomografía de coherencia óptica, porque podremos determinar si hay inicialmente algo de edema de papila o no, y luego posteriormente valoraremos la evolución y si hay pérdida de capa de fibras nerviosas o de células ganglionares, y el aspecto del fondo de ojo, en el cual solo se puedan ver en general anomalías en la papila. Ese sobrediagnóstico, en un estudio realizado en Estados Unidos, casi un 60% de los pacientes remitidos a un centro neurooftalmológico mostraba que no eran en realidad una neuritis, sino que había una mezcla de diagnósticos posteriores como pérdidas funcionales, neuropatía óptica isquémica, cefalea con dolor o bien otras neuropatías.